Muchos piensan que existe una ley que castiga con prisión a las personas que tienen deudas con empresas o particulares. Si usted es deudor y está pasando por una mala situación económica, debe estar tranquilo, porque en este país deber no es un delito. Otra vez, no sabes cómo me cobran esta tarjeta, ya estoy harta con esto. El secreto para poder cobrar una deuda es Insistir, estar cerca del fin de mes, de la quincena, hacerles un acuerdito. ya. Pero bueno, mala pregunta porque no es que paguen todos, ¿no? Entonces, Insistir hasta que alguien quiera devolver. ¿Cómo se hace? ¿Cómo será? ¿Qué recomendaciones le podemos hacer a alguien que le deban plata y que no le pueda cobrar? Complicado está. Difícil. Complicado, sí. No hay prisión por deudas, si la persona no tiene posibilidades económicas, te van a declarar insolvente, eso involucraría que te publiquen por la prensa, te pongan prohibición de salida del país, se comunica a las notarías, a la superintendencia de bancos y una serie de instituciones más que te bloquea totalmente tu posibilidad de ejercer ninguna actividad. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un programa más de Al Mediodía. Hoy un tema interesantísimo, de las deudas, tanto como para cobrar o para no endeudarse mucho. Vamos a hablar de eso, de algunos secretitos para las dos cosas. Mane, buenas tardes. ¿Tú debes más o te deben más? A mí nadie me debe. Nadie le debe. Debo un poquito, Entonces pero ya sabemos menos. cuál es la Pero ya respuesta. menos. Después Ya, de las recomendaciones claro. que hemos visto aquí al mediodía, entonces creo que he aprendido a planificar un poquito mejor mi presupuesto. Bienvenidas y bienvenidos. Este programa está construido para la familia ecuatoriana y, cómo no, tan importante el tema del sobreendeudamiento y cómo hacer para que nos paguen esas deudas que están pendientes, Arturo. Y es que yo no sé si pase solo en este país, amigos televidentes, pero en muchas ocasiones parecería que el deudor se pone más bravo de a quién le adeudan. Es decir, Claro. si a mí me deben plata y yo llamo a veces a decirles que por favor, que la necesito, bueno, resulta una catástrofe y hasta se pueden perder amistades. ¿Será algo solo del Ecuador o de todos los seres humanos? Yo no sé, oye, habría que consultarle a nuestros expertos porque como siempre tendremos a dos que estarán aquí dando algunas sugerencias, también despejando nuestras dudas, las que se generan aquí y al interior del seno familiar. Por eso tenemos varios canales para que usted nos envíe sus comentarios y también sus preguntas a través, por supuesto, de la línea telefónica y a través de las redes sociales. Claro que sí, entonces entramos en algunos secretos. Primero, saber a quién prestar, ¿no? Y una vez que se ha decidido prestar, aprender a cobrar, porque hay mucha gente que podría tener buenas ideas de negocio, pero no saben cobrar, les da vergüenza, dicen, no, prefiero perder la plata, perder la amistad, porque como decíamos hace un momento, desafortunadamente eso ha pasado, pero desde el otro lado de la moneda, en cambio, también aprendamos a no endeudarnos mucho, no estiremos la sábana más allá de donde nos puede dar, porque eso podría traer luego repercusiones. Y si bien aquí en el Ecuador no hay prisión por deudas, bueno, hay cosas parecidas que podrían dejarle casi como una persona sin identidad. Hay una de esas figuras, la insolvencia. Vamos a ver qué representa esto, hasta dónde podemos llegar con esta figura, cuánto tiempo dura. Así que nosotros queremos despejar todas esas inquietudes. Y a propósito de algo que sucede en los últimos días también, ¿qué frío hace en la capital, Arturo? Increíble el frío intenso. Hoy amanecimos con una lluvia pertinaz, en realidad bastante fuerte, pero que duró desde la madrugada hasta hace pocos minutos. No ha parado todavía. Vamos a ver, porque además tenemos compromisos más tarde y tendríamos que estar ya preparados, porque parecía que había llegado el verano. No llegó. Y no, fue solo amague. Sí, ya veremos también. Yo creo que sería motivo de un nuevo programa, porque también nosotros queremos recomendarles sobre todo que baje la velocidad para evitar accidentes de tránsito. Y por otro lado, el cuidado de la salud. ¿Qué alimentos podemos tomar? Sobre todo aquellos que son ricos en vitamina C, por ejemplo, y salir bien abrigaditos, no nos queda más. Los fríos de la noche intensos, así que en serio, acobíjese bien también y tome todas las precauciones. Sabemos quienes vivimos en Quito, bueno, en realidad más o menos nomás nos sorprende el clima, porque así en curva no nos coge. ¿Será que tenemos que endeudarnos en un paraguas, en un abrigo, en una bufanda? Vamos a ver. Vamos a ver, entonces comencemos, ¿te parece? Claro que sí, bienvenidos todos a su programa Al Mediodía. Muchos piensan que existe una ley que castiga con prisión a las personas que tienen deudas con empresas o particulares. Si usted es deudor y está pasando por una mala situación económica, debe estar tranquilo, porque en este país deber no es un delito. Otra vez, no sabes cómo me cobran esta tarjeta, ya estoy harta con esto.
Sin embargo, cuando una persona se declara en quiebra y esta es fraudulenta, sí hay prisión, según nos explica el abogado Larry Sotelo, experto en cobranzas. Ahí tú puedes coger con eso, pedir que se abra un expediente en la fiscalía y se realiza la investigación para saber. Eso sucede básicamente cuando la gente que sí tiene dinero pone todos los bienes a nombre de terceros. Entonces anda en su carro del año, vive en su buena ciudadela y todo, pero le dice todo es de otra persona. Entonces eso es fraudulento. Si bien es cierto, no hay prisión por deuda, pero el hecho de no pagar perjudica nuestro historial crediticio. Te van a reportar a los buros de información crediticio, donde pues te va a limitar inclusive ahora los departamentos de recursos humanos validan el hecho de que tú no estés atrasado con tus obligaciones, porque eso demuestra un nivel de confianza, ¿no? Entonces, si vas a estar atrasado dentro de tus obligaciones personales, van a dudar 2 veces antes de contratarte. ¿Eso está correcto aplicarlo? No, eso no es, se supone que no es vinculante el tema, pero todas las empresas, por lo general, la mayoría, lo hacen porque eso habla mucho de ti, la forma de cómo tú pagas tus obligaciones, no habla de tu forma como tú te desempeñas. La insolvencia también puede aplicarse a una persona o empresa que no cumplan con obligaciones de pago. En el Ecuador básicamente nadie se puede declarar insolvente, lo declaran insolvente en el momento que no pagas las obligaciones y pues como no hay prisión por deudas, si la persona no tiene posibilidades económicas, te van a declarar insolvente. Eso involucraría que te publiquen por la prensa, te pongan prohibición de salida del país, se comunica a las notarías, a la superintendencia de bancos y una serie de instituciones más que te bloquea totalmente tu posibilidad de ejercer ninguna actividad. Y si por desgracia el titular de una deuda muere, esta puede pasar a los herederos. Acuérdate que las obligaciones no solamente son de que se reciben los bienes de la persona que fallece, sino que también se puede recibir las obligaciones. También se demanda a las personas, a los herederos conocidos y desconocidos, pero es mucho menos común en nuestro país, pero sí se lo puede hacer. 12 de la tarde con 7 minutos, nuestra compañera Gisela Poveda decía que deber no es un delito, pero sí, si bien es cierto, es una responsabilidad adquirida y hay que cumplir con estas responsabilidades que hemos adquirido. Vamos a darle la bienvenida a nuestros expertos del día, como siempre. Muchísimas gracias por sus valiosos aportes. Nos acompaña por un lado el doctor Fernando Landázuri, él es juez de la Unidad Judicial del Consejo de la Judicatura. Gracias por su presencia. Y también el doctor Mauricio Aguirre, él es abogado, con ellos estaremos hablando en unos minutos, Arturo, porque es momento de invitar también a aquel integrante, a aquel participante que es sustancial en este espacio. Claro que sí, se ha preguntado entonces usted que está del otro lado de la pantalla, ¿debe más o le deben más? ¿Qué tal pagador es? Porque si es que no es un buen pagador, bueno, también acuérdese que por eso es que empiezan a llamar a molestar para que usted empiece a pagar sus deudas. Así que también hay que hacer el mea culpa. Las líneas 3970-822 o 3970-813 son las que ya están listas para que usted nos pueda llamar desde este momento. Además, si prefiere por Facebook, nos puede mandar cualquier mensaje o inquietud y aquí se lo resolveremos. O por Twitter también con hashtag o numeral Al Mediodía. Estamos listos y prestos para servirles. Otra vez, hágase esa pregunta. ¿Es buen pagador usted? ¿Ha hecho unos créditos últimamente? ¿Los puede pagar con conveniencia y cuando se debe? Bueno, algunas de esas cosas hablaremos aquí. Y además, Vanessa, también, ¿cómo cobrar? A mucha gente es muy mala para cobrar también. Así es. Vamos a ver entonces qué recomendaciones nos dan nuestros expertos. Pero creo que la primera pregunta sería esa. ¿Deber no es un delito? ¿Nunca lo fue o es ahora con la normativa vigente? Bienvenidos. Gracias. Bueno, el deber no es un delito. Al inicio se concebía como que sí había prisión por deudas, pero más bien vinculado con ciertas actuaciones que estaban reñidas, digamos, o paralelas a la ley. Por ejemplo, el que daba un cheque sin fondos, más bien no se lo acusaba por el pago de la deuda, pero sí por atentar contra la fe pública y en ese rato iba a prisión. Pero definitivamente en el Ecuador actualmente no existe prisión por deudas. El procedimiento que se realiza es a nivel civil y eventualmente si es que no se logra cobrar esos dineros, procede el juicio de insolvencia, que comúnmente se conoce, que es más bien denominado concurso de acreedores, que puede llevar a una situación de un delito
que sería por una insolvencia fraudulenta. Pero eso es otro tema no relacionado con la prisión por deudas. Vamos entonces más adelante también a definir qué es la insolvencia y cuáles son las consecuencias para una persona. Pero volviendo al tema de la no prisión por deudas, ¿por qué se toma esta decisión? Tal vez por no saturar al sistema penitenciario nacional o porque simplemente se diseñaron otras alternativas para el cobro de deudas. La prisión por deudas fue abolida en el tiempo del general Eloy Alfaro. Es aquí en donde se decidió que se quite del Código Penal en ese entonces la prisión por deudas. Efectivamente se abolió la prisión por deudas para que las cárceles no estén sumamente llenas como anteriormente estaba. Hoy obviamente se diferencia mucho lo que es del aspecto civil y lo que es del aspecto penal. Y no se puede presentar una denuncia por un pagaré, por ejemplo, porque incluso no le van a recibir la denuncia en la Fiscalía, ya que es un hecho eminentemente civil y eso se debe presentar en la unidad judicial civil del respectivo cantón o provincia donde se deba. Es decir, que hay una especie y un solo procedimiento para cuando uno quiere denunciar si es que a alguien le deben dinero. ¿Cuáles son los procedimientos que deben hacer y a dónde acudir, por ejemplo? Bueno, el procedimiento depende del documento que usted tenga para cobrar la deuda. Entonces, actualmente en el Código Orgánico General de Procesos, vigente hace un año aproximadamente, el procedimiento, digamos, básico es el juicio ejecutivo. Eso es cuando usted tiene, por ejemplo, un título ejecutivo. Tiene una letra de cambio, tiene un pagaré a la orden, ¿no? Que la ley ha catalogado, le ha dado esta característica de título ejecutivo, entonces yo puedo iniciar un procedimiento ejecutivo. También, ¿no? Un cheque, por ejemplo, un cheque que esté protestado dentro de los 20 días y por insuficiencia de fondos, son ciertos requisitos que establece la ley para darle esta categoría de título ejecutivo. ¿Hay una cantidad específica? Es decir, si me deben desde $1 hasta 100 o desde 100 en adelante... ¿Cómo es este? A eso voy, ¿no? Entonces tenemos un procedimiento ejecutivo cuando yo tengo un título ejecutivo. Hay una novedad, una figura que se ha dado y que ha sido asumida por nuestra legislación, que es el procedimiento monitorio, que lo trae nuestro actual Código Orgánico General de Procesos. El procedimiento monitorio es aquel que le permite de una manera ágil, eficiente y efectiva cobrar una deuda que sea exigible, que sea de plazo vencido, que sea dineraria, ¿no? Y que conste en algún documento, sea este recibo, factura, incluso las certificaciones de los condóminos se puede cobrar en este procedimiento y siempre y cuando sea hasta 50 salarios básicos unificados. Es decir, actualmente desde $1 hasta 18.700 me parece que sale, 50 salarios básicos unificados. Vamos a seguir abordando esto para ver dónde tenemos que dejar las denuncias, cómo es el procedimiento, hay una audiencia, qué estipula la ley, pero primero damos paso a nuestra primera llamada de la tarde. María Casierra se contacta desde la provincia verde de Esmeraldas. María, buenas tardes. Muy buenas. Mire, yo tengo una deuda con una empresa de venta por catálogo. Y tuve un problema, me mandaron, más productos y me alzaron, el precio de que yo tenía que pagar. Y ahora estoy tratando de pagar, pero me he demorado 2 meses. Es de $100 lo que me falta porque he estado abonando. Pero a veces me llaman los señores a decirme que me van a hacer un juicio y me van a subir de los $100 que debo, aparte de que he estado pagando puntualmente, me van a subir a $1.000 o $2.000. Y así que me van a dañar todo mi historial crediticio, todo eso. Yo quisiera saber qué verdad hay en esto, si es posible que ellos por $100 que he estado pagando puntualmente me cumplan lo que ellos están diciendo de meterme presa o subir a altos intereses. Gracias, María. Muy puntual la pregunta, doctora Aguirre. Mire, que no tenga miedo que no le van a meter presa. Lo que aquí cabría es un procedimiento monitorio, porque es de lo que yo entiendo, ya debe haber firmado facturas para que entreguen la mercadería. Y aquí únicamente correrá el interés desde la citación con la demanda. Posteriormente, luego de la sentencia, si no contesta dentro de los 15 días, se tendrá por ejecutoriado el auto de calificación. Se deberá nombrar un perito
y el perito deberá realizar su liquidación en base al interés legal desde la citación hasta la fecha que fue nombrado perito. Pero eso a partir de que pues, la empresa que le está demandando por la deuda pone el proceso en las instancias que ya nos dirán más adelante. Pero ¿qué pasa si es que no hay ese proceso? ¿Arbitrariamente esta empresa puede ir subiendo los intereses, recalculando la deuda? No pueden ni subir los intereses ni recalcular la deuda, porque únicamente un perito a través de una orden judicial puede calcular los intereses o no los puede hacer. ¿Cuánto puede tardar ese proceso? Un proceso monitorio actualmente, si no me equivoco, doctor, durará unos 45 días, no será más. Sí, efectivamente, de 45 a 60 días, siempre y cuando exista una contestación por parte del demandado, del deudor. Si todo es prolijo. No, esta es otra novedad que trae nuestra legislación. El procedimiento monitorio tiene como circunstancia especial de que si a una persona le citan con la demanda para el pago de la deuda y no contesta dentro de los 15 días posteriores a la citación, el auto, es decir, la providencia que se emitió, queda en firme y produce cosa juzgada, es decir, que ya no se puede discutir sobre lo mismo, es decir, hace las veces de una sentencia. Claro. Entonces ahí el procedimiento es mucho más rápido, mucho más expedito, eventualmente ahí duró 15 días. Si la persona va, ¿hay una audiencia, tal vez un mecanismo de mediación antes de llegar al auto? Sí, precisamente frente a la persona que llamó, tal vez la sugerencia es de que tenemos mecanismos alternativos como es la mediación, en donde ellos pueden ponerse de acuerdo para hacer esos pagos con el acreedor. En su defecto, si es que ya se judicializa, entonces al momento en que convocamos a la audiencia, que es una audiencia única, en la primera fase termina con la conciliación. Y esta es otra novedad del actual sistema, el juez hace las veces de conciliador. Inclusive propone fórmulas de arreglo para que, observando la buena fe y lealtad de las partes, logren llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de los dos. Es decir, el acreedor busca que le paguen, el deudor busca pagar, pero no tiene la totalidad. Brevemente, doctor, antes de darle paso a la siguiente llamada, ¿este proceso puede ser impulsado desde el deudor? Frente a la presión, por ejemplo, de la amiga televidente que tiene de la empresa, ¿ella puede ir y poner el proceso para que haya una mediación desde su lado de deudora? Por supuesto. Ella puede acudir a uno de los centros de mediación, que puede ser también de la función judicial, que son absolutamente gratuitos, con el propósito de que llegue a un acuerdo de pago respecto a la deuda que mantiene. La recomendación entonces esa para nuestra llamada anterior. Le damos la bienvenida ahora a Mónica Rea desde Quito. Hola Mónica, bienvenida. Buenas tardes con ustedes, con todos, con los expertos en el tema que nos están hablando. Hace 4 años tuve un impasse médico que me hizo utilizar las tarjetas de crédito a full, a todas. En cada una de ellas ha sido una experiencia dolorosa la parte de cobro, porque he terminado pagando en cada una de ellas el triple del valor que había solicitado. En la última que estoy teniendo mi duda justamente a raíz de que existe este programa para preguntarles es hasta cuánta legalidad tienen estas empresas de cobro adyacentes que compran las deudas y le hacen firmar a uno papeles en blanco y que ellos pueden poner en un momento determinado de un juicio las cantidades que quieran y los cobros que quieran. Gracias, Mónica. ¿Podremos hablar un poquito más de ese tema? ¿De qué se trata exactamente? ¿Suele pasar esto? Sí. ¿Y qué podemos hacer? Mire, yo recomiendo que nunca firmen un documento en blanco. Claro. Porque realmente hay entidades financieras o hay chulqueros incluso que llenan posteriormente con cantidades que les da la gana. Entonces, una vez que pasa esto, si es que la señora realizó abonos a esa obligación, pues tendrá que presentarlos. O caso contrario, deberá denunciar a estas entidades en la Superintendencia de Bancos, en donde deberán ser investigadas estas entidades financieras porque no pueden hacer eso. Incluso hay ocasiones que cobran 2 veces la deuda. En una ocasión ya pagan y luego con el pagaré que tenían en blanco lo vuelven a llenar y lo vuelven a cobrar. ¿Y estas suelen ser empresas grandes, reconocidas, las que hacen este tipo de maniobras, por así decirlo? Mire, lo que pasa es lo siguiente, a veces las entidades financieras como los pagarés o las letras de cambio son endosables. Ellos pueden vender la cartera a otra persona. La persona que recibe la cartera demanda o a su vez llena estos documentos con los valores que ellos creen pertinentes. Esto obviamente es un hecho ilegal, pero que se suele dar mucho en el campo.
Bueno, la recomendación principal creo que es no firmar No firmar ningún documento en blanco. E incluso es preferible que no le presten la cantidad que necesita, porque hay ocasiones que le hace firmar 3 documentos en vez de uno solo. Y posteriormente quieren cobrarle 3 veces o 2 veces por la misma Ya obligación. llegaremos también a las recomendaciones sobre el uso de las tarjetas de crédito más adelante, pero antes damos paso a William Lema, que se contacta desde la ciudad de Quito. William, le escuchamos. Buenos días, estoy llamando y felicitándoles por el programa. Quería hacerles una consulta puntual acerca de las deudas por arrendamiento. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo con el arrendatario cuando a esta persona se le llama por teléfono, se le manda mensajes y tiene ocupado el lugar, pero no se le encuentra físicamente a la persona? Perfecto, muchísimas gracias también, doctor. Bueno, a ver, aquí hay que diferenciar 2 situaciones, ¿no? La primera es de que esté vigente un contrato de arrendamiento. En ese sentido, es causal de terminación del contrato de arrendamiento la falta de pago de 2 o más pensiones de arrendamiento, ¿no? Entonces, el procedimiento que tiene que seguir efectivamente es el procedimiento sumario, que es otro tipo de procedimiento, en donde busca la terminación del contrato de arrendamiento y el pago de los cánones de arrendamiento vencidos. Esa es una posibilidad, dependiendo de qué quiera el arrendador. La otra posibilidad es que el procedimiento monitorio que les comenté hace un momento también prevé la oportunidad de cobrar únicamente los cánones de arrendamiento vencidos, pero que siga vigente el contrato de arrendamiento. Es decir, el arrendatario sigue ocupando, lo único que yo busco como arrendador es que me pague lo que está atrasado y para eso busco a través del procedimiento monitorio el pago de la obligación vencida del canon de arrendamiento. Para ello basta una declaración juramentada acerca de que la deuda está pendiente. Y evidentemente que existan otros requisitos, ¿no? Naturalmente el contrato de arrendamiento, base de la demanda también para demostrar que efectivamente existe esa relación arrendaticia entre el arrendador y arrendatario. Tenemos una pregunta que llega desde Facebook. Recuerden ustedes, amigas y amigos, que también pueden mandarnos sus preguntas a través de las redes sociales. Vamos a ver qué nos dice en este momento un amigo televidente. Pablo Valdeón dice: ¿cuáles son los pros y los contras de una refinanciación de tarjeta de crédito? Estábamos diciendo que íbamos a profundizar un poco más allá sobre el tema de... Hay muchas deudas en el país, doctor. Respecto al uso de tarjetas de crédito, la gente no tiene conciencia de que este es un plástico y al final tenemos que pagar lo que estamos consumiendo. Mire, yo creo que una de las recomendaciones sería que refinancie la obligación. Obviamente toda refinanciación es con un abono. ¿Por qué? Porque el momento que usted refinancia ya no le van a demandar y va a tener incluso más opción de seguir pagando. De pronto llega a un acuerdo a que paguen cuotas y de esta manera no tendría ningún problema ni ninguna situación ya legal. Sería importantísimo saber a qué nos referimos con la demanda. Una vez que le demanda una tarjeta de crédito, por ejemplo, yo no sé si esto también puede ser una persona natural, ¿cuáles son las consecuencias? Mire, el momento que usted no paga una tarjeta de crédito, obviamente le van a demandar por la vía monitoria, que es lo que comentaba el doctor. Entonces, una vez que se presenta la demanda, se califica la misma y posteriormente los agentes postales, que ahora son los citadores, le dan la demanda y usted tendrá 15 días para contestar la misma y en caso de no contestar esta demanda, pues se tendrá el auto como ejecutado y ya pasará únicamente a la liquidación de capital e intereses. Doctor, ¿quería agregar algo? Sí, la recomendación, tal como lo ha dicho el doctor, es de que si es que se llega a un refinanciamiento de las tarjetas de crédito, porque evidentemente esto genera un interés, ese interés debe de ser aprobado por la Superintendencia de Bancos, en este caso. Exacto. Pero que se documente el acta transaccional, el acuerdo transaccional al que han llegado. Es decir, yo actualmente estoy debiendo $1,000, con intereses hasta la presente fecha son 1.500, voy a pagarlo en 10 cuotas de 150, por favor firmemos un documento donde conste que ya no debo más. O sea, no hacerlo por caja. Muchas veces estos procedimientos los hacen por caja. Exacto. Entonces le dicen, vaya, deposite, siga depositando y ya le hacemos cuentas. No, a ver, yo quiero que me diga exactamente, porque, a ver, aquí hay que sincerar también la situación. En los contratos de las tarjetas de crédito, el suscriptor autoriza que le cobren a través de terceras personas, autoriza que haya gastos de cobranza, ¿no?
Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que firmamos. Yo sé que la letra chiquita es la que en donde está el problema, pero en dichos contratos es a donde se establece por voluntad de las partes todos estos mecanismos. Entonces, es bueno que si es que se encuentra en un problema de deuda con una tarjeta de crédito, se busque esta reunión con los representantes del banco, con los representantes de la cartera que esté vencida y se determine exactamente qué valores estoy debiendo, cuánto es de intereses, cuánto es de capital, cuánto suma todo, en este plazo lo voy a pagar y divídame las cuotas que voy a hacer, ¿no? Entonces, y con eso depositar, es decir, sincerar la situación, no que sigan depositando, que después ya vamos a arreglar y luego termine en un saco sin fondo. Claro, sin fondo, por supuesto. Muy bien, ¿tenemos un mensaje, una llamada? Tenemos una llamada, nos llama Gloria. Hola Gloria, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola. Hola, quisiera hacer una consulta. Adelante. Verán, hace unos años yo saqué un crédito en el Banco del Auto, pero era para prestar a otra persona que me garantizaba que iba a depositar mensualmente todos los haberes que tenía que pagar en el banco. Ya, entonces bueno, yo ya hice ese préstamo, le entregué la plata y todo eso, luego le hice firmar una letra de cambio y empezó a pagar normalmente, digamos, unos 6, 7 meses más o menos pagó. Ya. Luego se quedó sin pagar, entonces yo tuve que pagar al banco para yo no tener problemas. Entonces luego de eso yo le puse una demanda para queriendo cobrar ese dinero, pero no logré porque los abogados me decían que espere y así me tenían, y es más o menos unos 5 años de eso y prácticamente he perdido ese dinero. Gracias Gloria. ¿Qué podríamos hacer en el caso de Gloria? Mire, evidentemente es alguien conocido, ¿no? De lo que comentó la señora, parece que le entregó el documento al abogado y mi criterio es que el abogado no demandó. Porque caso contrario, en 5 años ya hubiera tenido una sentencia y ya estarían ejecutando esta resolución. E incluso si no lo hubieran cancelado pese a la sentencia, hubiera cabido ahí la insolvencia fraudulenta o no fraudulenta, claro, para que se recupere este dinero. Pero de lo que yo veo parece que le entregó la letra al abogado y el abogado puede ser que no la demandó o puede ser que incluso si la demandó y calificaron la demanda no comenzó a seguir el proceso y pueden incluso haberle declarado abandonado este ¿Por qué ¿Por qué el abogado pudo haber hecho eso? ¿Hay algún motivo quizás? ¿Porque se hace o esto es raro, muy raro? Mire, puede ser por olvido del abogado o de pronto la señora fue pensando que era abogado y no fue abogado y por este hecho él no presentó la demanda. Sin el título ejecutivo, sin el documento para el proceso monitorio, ¿no hay causa? No, en este caso sería ejecutivo. Obviamente el título ejecutivo tiene una duración de 5 años y si es que en los 5 años no se le ejecuta, posteriormente puede hacerlo ordinario. Entonces lo que tendría que hacer la señora es ir donde el abogado, pedirle que le devuelva el título y recién presentar la demanda. O a su vez obtener... No ha prescrito todavía. Claro, todavía, o sea... O se puede volver a hacer. Puede ser que la vía ejecutiva esté prescrita, pero cuando la vía ejecutiva prescribe tenemos todavía la vía ordinaria en la que podemos cobrar esta obligación. Bueno, vamos a ver más adelante también algo que había mencionado el abogado y que tiene que ver con cuando se le cobra a terceras personas. ¿Qué pasa con los garantes? ¿Qué pasa con las referencias también que damos en las instituciones o las empresas en las que vamos a hacer un crédito? Será motivo de respuesta y de preguntas también por parte de ustedes al volver de esta primera pausa. Esto es Al Mediodía. Hoy al mediodía hablamos sobre las deudas, cómo pagarlas y cómo cobrarlas también. Y agradecemos, como siempre, su contacto telefónico, pero también a aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Tenemos muchas preguntas de Facebook, vamos a ver si podemos responderlas todas. Por ejemplo, Yadira Ordóñez Romero nos pregunta a través de esta red social. Buenas tardes y felicitaciones. Buen programa. ¿Cómo se cobra cuando no se tiene documentos que respalden esta deuda? Solo guías de remisión.
Doctor Aguirre. Gracias. El hecho de que tenga una guía de remisión también da la facultad para que pueda iniciar un proceso monitorio. ¿Qué es una guía de remisión? Una guía de remisión es cuando sale, supongamos, una mercadería, se firma una guía. Y esa guía, a su vez, puede servir para cobrar por la vía monitoria, que es, como ya habíamos indicado, se presenta la demanda, se califica, se cita, se da 15 días para que se pague la obligación o se proponga excepciones. Y si es que no se contesta la demanda, se tiene al auto de pago por ejecutoriado. Es decir, que sí sirve esta guía Claro, monitoria. esa guía de remisión sirve para cobrar civilmente esta obligación. Habíamos topado en el anterior bloque y quedó pendiente, el doctor Landázuri decía que se puede cobrar a través de terceros y llama la atención que muchas empresas le preguntan a uno como referencias personales y resulta que en ausencia del deudor son a las personas a las que llaman primero a cobrar. ¿Cuál es esta función del tercero y qué tan válido es que este tercero se haga cargo de una deuda que no ha participado? Bueno, extrajudicialmente es el cobro, es decir, hay empresas que se dedican precisamente a insistir con llamadas telefónicas o vía correo electrónico, inclusive de forma personal, el pago de deudas. Pero entiéndase bien, son de manera extrajudicial, ¿no? ¿Qué quiere decir extrajudicial? ¿Es decir, que no es legal? No, que estos terceros no están autorizados para presentar una demanda. Eso es, ¿no? Es una sugerencia de pago, entonces, podría ser. Es un pedido de pago, o son empresas que se dedican a recordarle que está debiendo y que tiene que hacer esos pagos. Estas empresas están autorizadas, como yo les decía hace un momento, porque, por ejemplo, tratándose de las tarjetas de crédito, la persona que firma el contrato para la emisión de la tarjeta autoriza de que ciertas empresas le llamen para recordarle los pagos. Esa es la figura que se da. O sea, al tercero le recuerdan que otra persona debe como una forma de hacer presión. Una forma de hacer presión, exactamente. Pero a nivel jurídico, por ejemplo, para el establecimiento de una demanda, para la presentación de una demanda, lo tiene que hacer directamente el acreedor. El acreedor, sea él como persona o a través de una procuración judicial, que es lo que generalmente se hace, ¿no? Es decir, para presentar una demanda no es suficiente que yo tenga un contrato como tercero. O sea, yo tengo un contrato de cobro y por ese contrato voy a cobrar, no se puede, no es permitido. La demanda tiene que presentarse personalmente, si es una compañía o como lo es una institución financiera, a través de su representante legal o a través de su procurador judicial para personas naturales y jurídicas. Doctor Aguirre, en el caso de los garantes para los créditos, por ejemplo, los hipotecarios o otro tipo de créditos de consumo, ¿los garantes sí tendrían la obligación de pagar bajo esta figura? Claro, el momento que usted presenta la demanda, por ejemplo, un juicio ejecutivo, usted está facultado para demandar ya sea al deudor principal o al garante, o hay ocasiones que se demandan las dos personas. Entonces, el garante también está comprometido en el caso de que el deudor no pague, a él ser el que pague. Es por eso que hay que pensar muy bien antes de firmar una garantía, porque si queda mal el deudor, tiene que pagar el garante. Y si son demandados los dos, tendrán que pagar los dos. Con las mismas condiciones que el deudor, exactamente. Bajo la misma presión, con las mismas condiciones, con la misma posible, el mismo final. Es decir, tiene que encargarse de todo. Claro, o sea, si no paga el deudor principal, tendrá que pagar el garante. Incluso el garante también puede ser declarado insolvente. A pensarlo bien, entonces, si es que vamos a ayudar a alguna persona. Hay que pensar bien antes de ayudar a alguien y de firmar una garantía, o es preferible no hacerlo. Mejor no hacerlo. Y peor si somos familiares, luego se rompen hasta relaciones de familia, de amigos, así que mucha atención a eso. Saludamos también a Alfredo Zapata Flores, que nos contacta a través de Facebook. Hola, muy buenos días. Mi pregunta es si esta forma de pago se puede aplicar con las deudas de Seguridad Social IES por glosas o títulos de crédito. Muy bien, el tema del pago del IES tiene su propia legislación que está amparada en la Ley de la Seguridad Social. Tienen inclusive a nivel del IES el propio Departamento de Coactivas y el juez de coactivas, que se llama, que es un funcionario de carácter administrativo que hace las veces de juez, pero para nivel de cobro de las deudas que mantiene el IES. Es decir, tiene un procedimiento específico que no va, digamos, al campo civil, relacionado con lo que nosotros usualmente manejamos
en la unidad judicial. Tiene su propia normativa. Perfecto. Bueno, nosotros ahora vamos a ver una nota en la que vamos a hablar de cómo cobrar. ¿Sabe usted cobrar? ¿Le ha prestado plata a alguien? O, por ejemplo, por ahí vende algo y no ha sabido qué hacer para que le cobren. Bueno, le invitamos a que vea la siguiente nota donde vamos a ver algunas recomendaciones. Hola, compadre, te estoy llamando por las lucas que me debes. No me gusta andar cobrando, pero hace rato con cuentos me tienes. Necesito para pagar la luz, el internet y comer en la semana. Así como yo te estoy llamando para cobrarte, a mí también me llama. ¿Sabe usted cobrar deudas o no? Pero no se cobra. ¿Cómo se cobran las deudas? Con insistencia. Ya, ¿cómo más? Con insistencia y por teléfono. El secreto para poder cobrar una deuda es Insistir. Insistir, estar cerca del fin de mes, de la quincena, hacerles un acuerdito. Ya. Pero bueno, mala pregunta porque no es que paguen todos, ¿no? Entonces, insistir hasta que alguien quiera devolver. ¿Cómo se hace? ¿Cómo será? ¿Qué recomendaciones le podemos hacer a alguien que le deban plata y que no le pueda cobrar? Complicado está. Difícil. Sí. Dicen por ahí que si es menos de 10 que ya no se Al pide. olvido. Al olvido. Pero si es más de 100, Si es más de 100 no toca apretar. o sea, Claro. llamarle a la mamá, De todo toca. al hermano, A publicar en Facebook. Claro, eso También. estoy haciendo ahora, claro. ¿Cuáles son los trucos para que la gente pague? Primero me firman un papelito de Pagaré. un pagaré. ¿Cuándo le presto? ¿Hasta cuándo? Si no me paga la fecha, sube el interés. ¿Ya? ¿Y si no? Y si no, ya No sube al Facebook. subo al Facebook o le quito los bienes. Si no es mucho y te va a causar más estrés que alguna otra cosa, es mejor olvidarse. Ana dijo, vea, un montón le van a querer pedir ahorita. Si ya un montón ya me he olvidado porque si no me causa más estrés que estarles ahí cobrando. Así que ve... ¿Usted prefiere perder la plata que la amistad? Yo prefiero perder la plata que la amistad. Me ha pasado 1000 veces y en vez de estresarse, que esos 100, 200 dólares se vayan nomás, pero no esté ahí estresado y pierdes la amistad. Por ejemplo, de 10 personas que usted le deben, ¿cuántos pagan y son buenos pagadores? digamos que unas 8 personas. 8 de cada 10 pagan. Sí, más o menos. Sin decirles nada, solitos se acercan. Todos solitos se acercan antes de que llegue el fin de mes o la quincena. Págame, yo realicé el trabajo, págame. No quiero andar cobrando, págame. Que así como me debes, yo también tengo mis deudas, el ciclo no para, págame. Si no es tanto dinero, págame. Pero lo necesito, págame. No pierdas un amigo, te dejo mi cuenta, deposita cuanto antes. Pague, no pierda un amigo, un familiar, a alguien que usted quiere mucho, pague sus deudas. Vamos a saludar en este momento a Isabel Martínez, que también se contacta acá en los estudios del Mediodía. Muy buenas tardes, Isabel. Gracias, muy buenas tardes igualmente. Gracias por recibir mi llamada y un saludo muy atento al programa. La verdad es que tengo poco tiempo de verlo, no sabía que existía un programa tan importante donde uno pueda poner pues las quejas o lo que no está de acuerdo. Mi pregunta es la siguiente. Antes del terremoto yo tenía una deuda con Banco de Fomento, la cual hasta antes del terremoto el saldo eran de 1.800 dólares. El Estado pues muy acertadamente nos dio cierto tiempo para nosotros podernos recuperar e ir haciendo la respectiva refinanciación de nuestra deuda. Entonces me acerqué, pues ya pasado el terremoto, tuvimos casi 6 meses, creo que fue, para lo que es pago, y me acerqué al actualmente Ban Ecuador. A decir pues de que necesitaba tiempo porque había perdido mi negocio de ropa y necesitaba refinanciar mi deuda, que por favor me ayuden. Entre algunos inconvenientes que tuve, al final se me refinanció la deuda. Pero la sorpresa tan grande para mí es que de 1.800 dólares, que era mi deuda, subió casi a 5.000 por la refinanciación que pedí. Yo, conocedora de toda la diligencia acertada que ha hecho nuestro presidente, nuestro antiguo presidente Rafael Correa, busqué en los medios para alzar mi voz de protesta, porque me pareció una exageración que en vez de yo ir saliendo de la deuda, ahora deba casi 5.000 dólares.
Entonces no sé dónde debo acudir. Yo acudí a las instancias primarias, como son los directores del banco acá, pero no tuve nunca ninguna respuesta. Veo el programa y como estaban hablando de deuda, yo he estado pagando, estoy al día ahora, refinancié la deuda, pero los intereses me parecen excesivos y no sé dónde debo acudir yo. Esa es mi pregunta y un saludo a todos. Muchas gracias, Isabel, por contactarse con nosotros, por presentarnos su caso. Doctor Landázuri, ¿hay algo que se pueda hacer? ¿Tan alto es el interés en un refinanciamiento? Bueno, entiendo yo que el refinanciamiento se sujeta a la tasa máxima establecida por el organismo regulador de los sistemas monetario y financiero, antes Banco Central. Entonces, según eso es lo que se calculan los intereses relacionados con cada uno de sus deudores. Ahora, a nivel de la banca también hay que establecer de acuerdo al segmento al que prestan, ¿no? Entonces, por ejemplo, a un microempresario o a un agricultor o a un préstamo de consumo es diferente. Varía la tasa de interés de acuerdo a quién se le presta. Claro. O ¿A qué destino se va a utilizar el crédito, ¿no? Entonces, lo que de pronto se diría, una sugerencia es verificar de que efectivamente, si yo pido, por ejemplo, para invertir en mi negocio, el crédito que me estén otorgando sea para una pequeña empresa o para una microempresa, no sea de consumo, porque naturalmente el crédito de consumo es mucho más elevado la tasa de interés. Y de ahí, en relación a la pregunta, lo mejor será, claro, acudir ante el directorio de la institución para que efectivamente verifique este tipo de situaciones. Viéndolo así rápidamente, obviamente sin números necesarios, parecería muy alto, ¿no? Claro. Es decir, pasar de 1.800 a casi $5.000, podría haber por ahí un error. Y quizás conversando o hablando con los altos directivos de la empresa se pueda mejorar. Y tomando en cuenta que había un tratamiento especial también para los habitantes de Esmeraldas y de Manabí a propósito del terremoto. O sea, sería muy complicado que si debía 1.800 después de una tragedia como la que vivió el Ecuador, le suban a $5.000. Yo creo que sí debería acercarse, doctor Aguirre, tal vez a Ban Ecuador, ¿no? Claro, mire, yo de la señora realmente no hubiera refinanciado con ese interés excesivo. Es un interés de extra apetito. Realmente, por más que se haya demorado, que la señora dice que fueron 6 meses, así sea, al máximo de la tasa no salía la cantidad de $5.000. Claro. Pero lo que sucede es que estas entidades también cobran honorarios del departamento jurídico, honorarios del juez de coactivas, honorarios del depositario. Entonces, por todo eso se debe haber llegado a la cantidad de $5.000. Sin embargo, si la señora fue a refinanciar, debió hablar previamente con las autoridades pertinentes para que se haga esos descuentos. Y si es que no se llegó a citar con la demanda coactiva, simplemente que no se le cobre honorarios y que pague lo que realmente debió pagar. Bueno, pero una vez que ya firmó el refinanciamiento y ella aceptó esa cantidad, ya no podría hacer nada, sino tendría que seguir haciendo los pagos conforme ya quedó con la institución. Bueno, tenemos otra pregunta que llega desde Facebook. Saludamos en este momento a Soledad de Sousa. Vamos a poner también el mensaje en la pantalla para que ustedes puedan leerlo. ¿Cómo puedo hacer para cobrar una deuda de $1.000 de hace 15 años? Tengo una letra firmada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Procedimiento ordinario, decían ustedes, ¿no? Una vez que han pasado los 5 años, doctor Landázuri. Sí, o sea, también se puede cobrar por vía monitoria, porque la vía monitoria es un procedimiento mixto, es una mezcla de rápido de conocimiento con ejecución, como el ejecutivo o de ejecutividad. El asunto a nivel de la deuda que ella tiene, de los $1.000, lo que hay que ver es de que la otra parte no presente una excepción de prescripción, que se llama, que son los 10 años, ¿no? En otras palabras, ella puede presentar la demanda y ya queda en manos de la otra parte si aprovecha la excepción de prescripción. Pero si no aprovecha la excepción de prescripción, los $1.000 son aprobados en sentencia. O si la otra persona no contesta o no se opone a la demanda presentada, queda en firme el auto principal y ahora, tranquilamente podría 15 cobrar. años nos decía ahí, ¿no? Sí, son 15 años, entonces no claro, importa el tiempo. Naturalmente, lo que pasa es de que la figura de la prescripción, jurídicamente hablando, tiene que ser alegada como excepción. Claro. Entonces, si la otra parte no la alega como excepción, la deuda está ahí. Permanece. Y tiene que ser pagada. Perfecto. Ok, le damos la bienvenida ahora a René Benavides.
Nuestra última llamada de la tarde. A propósito, muchísimas llamadas, muchísimas gracias a ustedes por siempre darle tanta atención a este programa. Hola René, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Yo quería hacerle una preguntita. Verá, ¿aló? Sí, le escuchamos. Sí, verá, doctor, yo tenía una deuda con un desaparecido banco que había aquí en el país, banco que prestaba dinero. Entonces yo había pagado y yo quedé debiendo un poquito, unos $250 por ahí. Entonces yo pagaba, venía un cobrador, le pagaba, después desaparecía ese cobrador, venía otro, otra vez me empezaba a cobrar y ahora últimamente tengo, se me molesta constantemente por teléfono por una cobradora que creo que hay aquí en el país, que pague, que acomode. Pero yo he pagado, yo inclusive tengo recibos de esa deuda, doctor. Gracias, René. Bueno, el tema del respaldo me imagino que es importantísimo para poder justificar los pagos. Sí, o sea, si es que el señor tiene respaldos de los pagos que realizó, tiene que a la persona que está llamando a cobrar indicarle que él tiene los respectivos recibos, acercarse e indicarle a que deje de llamarle. Porque caso contrario se convertirá también en una extorsión de la otra parte, porque si él ya canceló, ya no pueden estarle cobrando por lo mismo otra vez. Ahí está, clarísimo. Tenemos una pregunta por interno. Así es, hay personas que están cuestionando, están preguntando también si es que se puede poner un impedimento de salida del país por deudas. Bueno, a ver, al respecto hay que ser claros en algo, ¿no? En principio establecemos en cualquier procedimiento ejecutivo, ordinario, monitorio y tenemos una sentencia. Posteriormente a esa sentencia existe un mandamiento de pago. Entonces le dicen pague $1,000 en 5 días. Digamos que esa persona no paga los $1,000 en los 5 días que le ha dado. Si es que no tiene bienes para embargar y no ha cumplido con su obligación, entonces entramos al denominado juicio de insolvencia. El juicio de insolvencia no es más que un juicio concursal en donde de manera singular se acumulan todos los procesos de esa persona que está debiendo a diferentes acreedores. O uno o varios. Y dentro de las disposiciones que se da para el juicio de insolvencia está la prohibición de salida del país. Entre otras cosas. Entre otras cosas, ¿no? ¿Cuáles son las más importantes para enumerarlas rápidamente? Lo más importante es que la persona queda en estado de interdicción, es decir, no puede administrar los bienes. No puede administrar los bienes, para eso está el síndico de quiebras, se ordena el embargo de todos los bienes. La otra situación importante es de que se remite a la Fiscalía para que se inicie el proceso de indagación previa con el propósito de establecer si la insolvencia es fraudulenta, porque claro, yo puedo tener bienes pero los escondo o hago como venderlos, entonces estoy simulando el hecho de no tener dinero para cumplir mis obligaciones. Ese acto ya es un delito. Si es insolvente porque simplemente no tiene mayor, por dónde porque pagar. se quedó desempleado, porque le pasó un accidente, porque, como nos dijo la señora, porque entró en una enfermedad. Esa es una insolvencia fortuita, entonces esa no es circunstancia penal. Pero en caso de una insolvencia fraudulenta, sí se transforma en una figura penal. ¿Pagando las deudas uno puede salir de esa figura? Sí, el caso de insolvencia tiene dos opciones: o paga la deuda o espera que transcurran 10 años para la rehabilitación del fallido, que se llama, que es otra figura aplicable también para el caso en el Ecuador. Y durante ese tiempo, Arturo, no se podrá hacer ningún crédito, se limitarán muchas cosas, actividades. ¿no? Ni siquiera ocupar un es cargo una muerte público. en vida. Ni siquiera, exacto, es complicado. Es parecido a lo que era la central de riesgos en este caso. Hay cosas semejantes. En doctrina se denomina la muerte civil. O sea, porque... Es una quiebra financiera, ¿no? Sí, o sea, quiebra tratándose de empresas o comerciantes matriculados, insolvencia en caso de personas naturales. Pero entre los dos casos, esa persona ya no puede administrar los bienes, no puede ocupar un cargo público, no puede firmar documentos en los registros de la propiedad, en el registro mercantil. Nada. Está acabado. Está complicadísimo el tema. Bueno, nosotros nos queda un segmento más después de esta última pausa. No se vayas, tiene más preguntas. Bueno, a través del Facebook las responderemos. Venimos ahora. Ya venimos.
12:54 de la tarde, muchísimas gracias por su atención, sus decenas de llamadas y sus casi centenas de mensajes. Les agradecemos inmensamente por su atención al programa Al Mediodía. Hoy estamos hablando de los cobros y las deudas, cómo hacerlo, cómo no endeudarse tanto también. Vamos a nuestro segmento Se Dice Que. Doctor Landazuri me ayuda con el primero, ¿le parece? Claro. Nuestra primera Se Dice Que de la tarde nos propone entonces... Se dice que su salario puede ser retenido si mantiene una deuda vencida. ¿Eso es verdad o no? Falso. No hay forma. No hay forma. El salario no puede ser retenido, excepto cuando se trata de alimentos, ¿no? Ya. De deudas por obligación de alimentos por menores. Ok, muy bien. Vamos con nuestra segundo Se Dice Que del día. A ver qué nos propone en esta ocasión. La central de riesgos ya no existe. Lo decíamos de un momento. Ya no existe la central de riesgos. Actualmente el Consejo Nacional de la Judicatura creó una entidad en donde los jueces tienen que enviar un oficio indicando que un determinado deudor no ha cumplido con esta obligación. ¿Cuál es la diferencia? Antes eran las entidades financieras las que decidían, ahora es un juez. Claro, ahora el juez es el que ordena que el Consejo de la Judicatura, hay un sistema del Consejo en donde se ingresa cuando no se ha pagado una obligación. ¿Ese es el buró de crédito o, No. o esa es otra instancia No, que tienen es otra las instancia, instituciones nada- como para analizarle un poco el historial crediticio Claro, a una persona? Nada tiene que ver con el buró de crédito. Ya. Esto es exclusivamente por asuntos civiles o de alimentos que se creó esto. el Pero Consejo sí de la existe el buró de crédito. Existe el buró de crédito. Muy bien. Vamos con nuestra tercera. Se dice que de la tarde. La deuda termina cuando el deudor fallece. ¿Es así o no? Falso. Hay seguros de desgravamen, pero... Sí, ahí pero no es lo mismo que una no, deuda, no. por Bueno, el supuesto. seguro de desgravamen está destinado precisamente a precautelar en caso de que suceda algo con el deudor, la deuda queda satisfecha y no se traslada a sus herederos. Eso es, ¿no es cierto? Pero en caso de deuda, digamos que no esté amparada bajo una institución del sistema financiero y que no tenga un seguro de desgravamen, la deuda sigue en los bienes del deudor fallecido, en los bienes del causante. No tampoco en los bienes del heredero, quiero ser en los bienes personales del heredero, sigue en los bienes del causante. Ya, ok. Entendido. Vamos ahora con nuestro último Se Dice Que de la tarde, que nos dice: ¿hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito es lo mejor? Mi criterio es que no, porque si es que usted hace el pago mínimo, obviamente le van a cobrar un interés por el resto. Si puede hacerle el pago completo, hágalo, o si no, ahí sí tendría que hacer el pago mínimo. Por lo menos algo más, Claro. ¿no? Siempre se recomienda. Ya lo saben, entonces, muchísimo cuidado. Gracias nuevamente por su atención. Conclusiones, Van. Así es, son 12:57, tenemos 3 minutos para las recomendaciones y parece que ya hay un pedido formal a través del Facebook de Jenny Ordóñez de que hagamos la parte 2. Habíamos Muy comentado bien. hace algún tiempo que tenemos que hacer las partes 2 de algunos programas, ¿no? Vamos a Este sería hacerlo. uno de esos. Exacto. Y De lo la vamos a próxima hacer. semana ofrecemos vía internet quizás hacer una especie de consulta popular para que nos digan cuáles son los temas que más les han interesado y a final de mes poder hacer una semana en la que haremos una segunda parte de algunos de los temas más interesantes. Así es, entonces dividamos las conclusiones en las dos partes, ¿no? La conclusión y la recomendación para el deudor, y no sé si el doctor Aguirre nos da la conclusión para la persona que está queriendo cobrar una deuda. Doctores. Claro, bueno, la recomendación para el deudor es pagar, no, mentira. Bueno, pero sí, Hay que hacerlo, sí. Entre sí, Corto, conciso y confuso. Hay que hacerlo de una determinada manera que permita el hecho de que, según lo que perciba a nivel de una remuneración, a nivel de ganancia de un negocio, pueda cumplir con sus obligaciones. La mejor forma de hacerlo es formalizando en documentos el acuerdo al que ha llegado. El tema de la informalidad muchas veces acarrea los juicios y acarrea justamente el hecho de que se dio o no se dio determinada cantidad de dinero. Formalizarlo, si es posible, acudir a un centro de mediación, que lo pueden hacer al centro de mediación de la función judicial. Bienvenido sea, porque el acuerdo al que llegan tiene fuerza de sentencia. Doctor Aguirre, y para los que quieren cobrar, la recomendación. Para las personas que quieren cobrar, que ejecuten las acciones civiles, ya sea la acción ejecutiva, monitoria o ordinaria, que no permitan que una obligación que se la deuda se quede impago. Adicionalmente, que se aseguren, cuando se gira una letra de cambio, un pagaré, que vean que firme el deudor en su presencia, porque hay muchas ocasiones que mandan los documentos firmados por otras personas y luego se seccionan de esta manera.
es preferible que cuando se llena un documento se lo haga en presencia de la persona que está prestando el dinero, para que esto no suceda. Muchísimas gracias entonces al doctor Mauricio Aguirre y también al doctor Fernando Landázuri por sus valiosas recomendaciones. Les invitamos desde ya a la parte 2 de este espacio porque creo que todavía quedan muchas preguntas respecto a este tema, Arturo. Claro que sí, otra vez muchísimas gracias, pero sobre todo a ustedes por ponerle siempre tanta atención a este programa. Mañana, el Día Mundial del Donante de Sangre, importantísimo. Qué importante, usted dona sangre, tiene la costumbre de hacerlo, tomando en cuenta de que se pueden salvar muchísimas vidas. Estaremos haciendo conciencia aquí al mediodía. ¿Has donado sangre este año? Este año no, pero sí he donado. ¿Sangre este año? Sí, ¿usted? No, hace unos 10 años que no donó. Es una deuda que tenemos nosotros, que hay que pagar también, ¿no? para donar por supuesto. Para pagar la deuda de la sangre. Esa deuda es más importante, nosotros también prometemos hacerlo en este año. Muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos mañana a las 12 en punto. Excelente día para todos.